Bueno, las lecturas que voy a hacer para este segmento van a ser lecturas de cada signo del zodiaco, y en la descripción, en la cajita de descripción de este video, también voy a poner los tiempos de cada uno de los signos. Y la lectura se va a basar en dos cosas. No voy a utilizar las cartas de tarot, voy a utilizar cartas de oráculo, que son básicamente cartas que tienen un significado específico, el significado que le dio el creador o la creadora de las cartas. Pero entonces las preguntas que voy a hacer las preguntas que voy a hacer son, es primero que nada, ¿cuál es la sombra que se está presentando en su vida, es decir, en la vida de ustedes los videntes en este momento? Y cuando yo estoy hablando de sombra, esto es algo que yo hago mucho en mi práctica, estoy hablando de todas aquellas cosas que están reprimidas o suprimidas, todas aquellas cosas que relegamos a nuestra mente subconsciente, de las cuales nosotros no estamos conscientes en el día a día. Por ejemplo, cualquier tipo de problema o situación que nosotros tenemos en nuestra vida tiende a tener motivaciones subconscientes. Cuando estamos hablando de la sombra o del trabajo de sombra, que es algo que yo hago con mis clientes, estamos hablando de traer todas estas cosas que están en nuestra mente subconsciente a nuestra mente consciente, es decir, a la luz. Y lo menciono porque a veces las personas escuchan esa palabra y se asustan y piensan que tiene algo que ver con cosas del ocultismo, algo así. Para nada, no tiene nada que ver. Es de hecho, perdón, se me zafó el inglés ahí. Es de hecho, se basa mucho en las teorías de Carl Jung, que es un psicólogo, de hecho fue estudiante de Sigmund Freud, que yo creo que las personas conocen más, pero él habla mucho de los archetypes. En español, los arquetipos, creo que es como se dice en español, no, la jornada del héroe, el retorno del héroe y todo eso. Algunos de ustedes tal vez están familiarizados con ese tipo, con sus libros o con sus estudios, pero de eso es lo que se basa cuando hablamos del trabajo de sombra, así que quería aclarar eso de una. Y como dije, las preguntas que voy a hacer es primero, ¿cuál es la sombra de lo que está pasando, de las dificultades que están teniendo en su vida? Es decir, ¿cuál es el motivo, la motivación o la causa subconsciente de las dificultades que están teniendo en su vida en este momento? Y entonces la segunda pregunta es, y para esa voy a utilizar lo que se llama las cartas de Blind Spot, que son unas cartas para trabajo de sombra. Y blind spot en español, la verdad no sé cómo interpretarlo, yo diría el punto ciego, que es como todas estas partes que todos tenemos en nuestra vida que no vemos, que nosotros mismos no podemos ver y necesitamos que otra persona nos la señale, ¿no? Y estas son las cartas que voy a utilizar para hacer la pregunta de cuál es la sombra de las dificultades que están viviendo en su vida en este momento. Y el segundo grupo de cartas que voy a utilizar es las cartas de frecuencia o de vibración. Y la pregunta que voy a hacer es, ¿cuál es la frecuencia o la vibración que deben encarnar los videntes para ayudarlos a sanar esta sombra, ¿no? Esta motivación o este sentimiento o esta necesidad subconsciente, ¿ok? Y cuando estamos hablando de vibración, básicamente a lo que eso se refiere es, pues, o sea, todos somos energía, ¿no? Y la energía vibra a cierta frecuencia. Entonces, estas cartas nos dejan saber qué tipo de frecuencia, ¿no? Qué emoción, qué experiencia deben encarnar para poder ayudarlos a sanar, ¿ok? Entonces, habiendo dicho todo eso, podemos comenzar con esta lectura. Y esto lo pueden utilizar, lo pueden aplicar a cualquier área de su vida. Piensen en una dificultad por la que ustedes están pasando, en un reto, en algún problema que están teniendo, en el cual ustedes no están muy claros de cuál es la situación. O bueno, aunque estén claros, porque a veces nosotros estamos claros conscientemente, pero lo que está en la sombra, o sea, lo que está en nuestro subconsciente, no estamos al tanto de eso. Así que piensen en algo. Y entonces, yo voy a sacar una carta aquí. Ok, Cáncer, bienvenido a tu lectura del día de hoy. Y en esta lectura vamos a estar descubriendo cuál es la sombra, es decir, las motivaciones subconscientes de los retos o las dificultades por las que estás pasando en este momento. Así que vamos, la carta que saqué es la carta número 62. Y la voy a poner aquí para que la vean, como siempre. Ahí. ¿Okay? Y entonces pues, es una carta de oráculo, así que voy a buscar la definición de la carta en el librito. Y dice que la sombra o la motivación subconsciente de las dificultades por las que están pasando en este momento es que están negando la muerte.
Y por favor escuchen que no es muerte como la muerte de ustedes físicamente, de un ser querido, no es muerte de algo en su vida o el final de algo en su vida, ¿ok? Y dice, si salió esta carta, en esta situación la muerte de algo es necesaria para que puedas llegar a donde quieres ir. Hay algo que debes dejar atrás, algo que debe terminar. En el presente estás evitando o no has podido ver el valor de terminar esta situación y la necesidad de esto. Esta carta te está dejando saber que ha llegado el momento para cambio, para transición. Para finales y transformación, para que puedas dejar lo viejo atrás. Te está diciendo esta carta que en este momento estás en muy seria resistencia en contra de esto. ¿Okay? Es muy profundamente difícil dejar algo atrás. Es muy difícil cerrar la puerta para que otra pueda abrir. Pero si te ha salido esta carta, esto es lo que el universo te está dejando saber que debes hacer. Algo que ya no te sirve o que ya no sirve para tu expansión, ha terminado o está terminando y debes dejarlo ir. Es posible que luego de dejarlo ir puedas entonces ver la importancia y el valor de hacerlo. Pero esta carta solo aparece en situaciones cuando el dejar algo atrás guarda la promesa de renovación, de transformación y de alineamiento con tus deseos más profundos y tu camino para el propósito y el valor en tu vida. Si resistes estos finales necesarios, vas a sentir dolor. ¿Qué final estás resistiendo? Ok, Cáncer. No creo que tengo muchísimo más que decir en esta lectura porque la carta fue muy clara, pero lo que sí quiero mencionar rapidito es que a veces cuando estamos resistiendo tanto un final es porque no solamente tenemos miedo al dolor que ese final nos va a causar, ¿no? También a veces le tenemos más miedo a perder esa familiaridad, ese sentimiento de constancia, ese sentimiento de seguridad que nos da algo que aunque sea malo para nosotros, aunque nos haga daño, es algo que ya es familiar para nosotros. Y creo que es bien importante que tomemos en cuenta que porque algo ya es familiar, que porque algo ya es costumbre, no es necesariamente lo mejor para nosotros, Cáncer, ¿ok? Y entonces, otra cosita también que quiero mencionar es que a veces es el miedo a terminar, no es tanto basado en el miedo del final de esta situación o de esta relación o de esta cosa por la que estamos pasando, ¿no? A veces es más el miedo a lo que viene. ¿Okay? Así que es importante que tengan eso en cuenta porque para trabajar en este tipo de cosas es importante que estén claros en cuáles son las razones, porque esto de nuevo es la motivación subconsciente que les está creando las dificultades y los retos que están teniendo en este momento, Cáncer. Así que es bien importante para ti que estés bien, que traigas todas esas cosas a la conciencia y que entonces busques qué parte en este reto, en esta situación o situaciones por las que estás pasando, qué parte de ti está evitando finalizar algo que en realidad ya terminó o ya debe haber terminado, ¿ok? Entonces, la segunda carta que voy a sacar es qué vibración debes encarnar, Cáncer, para ayudarte a resolver o sanar esta situación, ¿ok?
just one card. Espera. Oh, there we go. Ok. Y la carta que salió es el chakra del corazón. No tengo idea qué significa esta carta, pero vamos a ver el significado en el librito ahora. ¿Ok? Vamos a ver. Ok. Bueno, ya me está llegando un poquito de información intuitiva, pero vamos a ver primero qué dice el librito y después añado algo si es necesario. Entonces, la carta número 72 es el chakra del corazón y el libro dice... Si te ha salido esta carta al derecho, que es el caso, el momento ha llegado para que aprendas a recibir. Cuando alguien nos da algo, no siempre significa que lo podemos recibir. Todas las cosas positivas que la gente nos da pueden caer bajo la categoría de amor. La atención es una manera de amar, regalos es una manera de amar, ayuda es una manera de amar y la lista continúa. Así que cuando reconocemos que no podemos recibir, tal vez lo que no estamos aceptando o comprendiendo es que en realidad lo que no podemos recibir es amor. No podemos recibir amor generalmente porque nunca tuvimos la experiencia de haber sido amados incondicionalmente. Siempre hubo condiciones puestas en el amor que se nos ofrecía y en recibirlo. Esto hace que el amor y recibirlo se sienta mal en lugar de que se sienta bien. Si te ha salido esta carta, el momento ha llegado para que te dejes ser amado o amada. Deja de rechazar el amor que te están dando otras personas. Y descubre por qué tienes miedo a recibirlo. De ahora en adelante, cuando alguien te dé algo, reconoce que te están dando amor en alguna forma. Conscientemente recíbelo, porque si no estás dispuesto o dispuesta a recibir de amor o a rellenarte de amor de otras personas, eventualmente vas a estar vacío o vacía para dar amor a los demás. ¿Okay? Una de las cosas que me vino a la mente, y esto no es algo que salió en el libro cuando estábamos hablando de esta primera carta, ¿no? De esta carta de que estás negando la muerte de algo. Una de las cosas de las que no salió aquí, pero que a mí me llamó mucho la atención, es que cuando vi esta carta, a ver si la puedo poner aquí un poquito más para que la vean. O sea, esta carta parece un reguero, o sea, parece todo un garabato. Y las únicas dos cosas que se ven claras aquí es un corazón y unas figuras geométricas, ¿no? Que hay como un diamante, hay como un círculo dentro del diamante y después como una estrella, que son figuras más geométricas. Y básicamente lo que me vino a la mente fue la palabra patrones. Y la razón por la que menciono eso es porque muchas veces, en particular cuando se trata de esta dinámica de la que estamos hablando, ¿no? De alguien que no está abierto a recibir o abierta a recibir amor, estamos hablando de patrones. Como dice el libro, estos son traumas que se crean en nuestra niñez, que tal vez nunca nos dieron amor incondicional, porque todo el amor que se nos dio, a pesar de que puede haber sido mucho o abundante, tal vez fue completo y totalmente condicional, ¿no? Por ejemplo, cuando un papá te dice que solamente te abraza y te dice que te quiere cuando tienes buenas calificaciones en la escuela, y si tienes malas calificaciones te castigan o no te hablan. Eso es una manera de inculcarle a los niños
aunque es indirectamente y no es algo que los papás hacen con esa intención ni a propósito en general, pero es una manera de inculcarle a un niño en la mente esta creencia de que mis papás solamente me quieren cuando yo soy bueno o cuando saco buenas calificaciones o cuando hago lo que me dicen, etcétera, ¿no? Y obviamente una sola situación en la que eso pase no necesariamente va a crear un trauma, crea una herida, pero lo que crea un trauma ya que sigue hasta nuestra adultez es el refuerzo de esas experiencias, no solamente a través de nuestra familia, sino a través de otras relaciones que tenemos en nuestra vida, ¿no? Pero volviendo a la lectura aquí de las cartas, lo que me llamó la atención aquí fue estas figuras y porque vi, o sea, son como patrones, o sea, son figuras geométricas, y lo que me da a pensar es que tal vez lo que no estás dejando ir, Cáncer, son los patrones que adoptaste tal vez en tu niñez o a edad muy temprana como mecanismos de defensa o como estrategias para manejar las situaciones dolorosas de tu vida. Eso es algo que todos hacemos, ¿no? Pero que simplemente ya esos patrones no te sirven porque están previniendo, están evitando que tengas las experiencias que quieres, positivas que quieres tener en tu vida. En este caso en particular, están evitando que puedas recibir el amor que se te está ofreciendo. Y cuando estoy hablando de amor en todas las facetas, ¿no? Para algunos de ustedes tal vez eso puede ser amor en una relación romántica, pero puede ser de familia, puede ser de amigos, puede ser de muchas maneras, ¿no? Y es bien importante que estas personas que te rodean, Cáncer, que te están ofreciendo algo, ya sea algo tangible como hacerte un favor, dinero, conexión, tiempo, ayuda, lo que sea, si lo están haciendo con la buena intención de su corazón, con la intención de ayudarte, con la intención de demostrarte su afecto, con la intención de hacerte las cosas más fáciles a ti o de hacerte sentir bien, entonces es importante para ti, Cáncer, que trabajes en todas estas barreras que creaste como mecanismos de defensas para evitar, porque las creamos para evitar que nos hieran, ¿no? Para evitar heridas. Es importante que trabajes en derrumbar estas barreras para que entonces puedas recibir el amor que se te está ofreciendo. Y eso ata a esta carta porque, como dije hace un momento, muchos de nosotros evitamos derrumbar esos patrones, evitamos tomar acciones y tomar conciencia de los patrones que tenemos para entonces terminarlos, o sea, finalizarlos y decir hasta aquí llegó. Y eso es algo que es bien importante en todas nuestras jornadas, en la jornada de todos nosotros, ¿no? Cuando llegar a un punto de tu vida, de tu adultez, en el que te das cuenta de que muchos de los patrones que asumiste en algún momento de tu vida, porque te ayudaron a sobrevivir, ahora simplemente no te sirven y te están creando más dolor y más problemas y más heridas de lo que están resolviendo. Así que por favor, estés bien pendiente de eso, Cáncer. Que ya sean patrones, como de lo que estoy hablando ahora, ya sean patrones en tu vida que tienes que terminar, que tienes que crear conciencia acerca de ellos y ya dejar de utilizarlos, o sea, decir hasta aquí, o pueden ser otras cosas como relaciones, pueden ser como actitudes, pueden ser muchísimas, tal vez un trabajo, pueden ser muchísimas otras cosas, pero es importante para ti, Cáncer, buscar ¿qué de estas cosas, situaciones, personas, dinámicas en tu vida ya no sirven y tienes que terminarlas para poder seguir adelante en tu crecimiento y abrirte no solamente a recibir el amor que te mereces, sino abrirte a todas las maravillosas experiencias que pueden llegar a tu vida? ¿Ok? Bueno, hasta aquí tu lectura de hoy, Cáncer. Espero que te sea útil y como siempre, hasta la próxima. Namaste.